Muy buenos días. Vamos a hacer la segunda clase, que es injuria renal aguda, ¿sí? Esta va a ser un poquito más corta porque ya hemos hablado previamente de la fisiología renal y cuáles son las manifestaciones clínicas cuando el riñón no funciona, así que esta va a ser mucho más cortita. Entonces, primero recalcar que ya no hablamos más de fallo renal agudo o de insuficiencia renal aguda, ¿sí? Sino de injuria renal aguda, ¿sí? Y lo definimos como un síndrome clínico que aparece de manera brusca, cuando digo brusca que aparece, digamos, en horas a días, que es reversible, en la que existe una reducción de la función renal, pero esto es dinámico, ¿sí? Que si no lo revierto, no hago el diagnóstico precoz, no pongo tratamiento, me va a conducir a un estadio final de fallo renal y insuficiencia renal con requerimiento de terapia de reemplazo renal. Entonces, lo primero es la corrección del término, injuria renal aguda. Segundo, ¿por qué estudiar esto? Porque es un fenómeno de alta prevalencia en el ámbito hospitalario. ¿Sí? Así como la enfermedad renal crónica es de alta prevalencia a nivel mundial, esto dentro del hospital, un 10% de los casos ingresan por injuria renal aguda. Sin embargo, esa cifra se eleva un 40% en los cuidados intensivos, y esto es algo esperable, porque son pacientes que están con vasoactivos, chocados, que están con antibióticos, nefrotóxicos, han recibido contraste por estudios tomográficos, entonces, digamos, pero sin embargo, fíjense la prevalencia de injuria renal aguda en los cuidados intensivos, altamente prevalente. ¿Cuál es el problema? De que cuando hay injuria renal aguda, estos pacientes tienen alta mortalidad, ¿sí? Y además, esa mortalidad se eleva un 50% de los pacientes que requieren terapia de reemplazo renal en el curso de su injuria renal aguda. Y lo otro que quiero que recuerden es que la injuria renal aguda, aunque se haya resuelto, es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, estos conceptos quiero que queden bien claros. Para poder entender los criterios diagnósticos de injuria renal aguda, necesito que entendamos la relación inversa que existe entre la creatinina y la tasa de filtrado glomerular. Fíjense, si yo tengo un paciente, ¿a qué se llama inversamente proporcional? Que cuando aumenta una, disminuye la otra. ¿Estamos? Cuando aumenta una, disminuye la otra. Exactamente. Entonces, fíjense, cuando el filtrado glomerular corresponde a 120, esto se corresponde a una creatinina de 1 miligramos de cilitro. Pero fíjense qué pasa si la creatinina de 1 pasa a 1.5, por ejemplo, porque tuvo diarrea. Fíjense el filtrado glomerular que prácticamente baja a 75 milímetros minuto. Pero si de 1 pasó a 2 miligramos de cilitro, fíjense que el filtrado ya baja a 60 milímetros minuto. O sea, 120 dividido 60 es prácticamente la mitad. O sea, entonces, el aumento de solo 1 miligramo de cilitro de creatinina, fíjense el impacto que tiene en la tasa de filtrado glomerular, la cual baja un 50%. Pero después, con los otros sucesivos, a medida que va subiendo la creatinina 3, 4, 5, 6, ya los descensos del filtrado glomerular son más lentos, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que a veces parece que un paciente de 1 a 1.5 no es mucho lo que elevó la creatinina, o de 1 pasó a 2, no es mucho, no, sí. La magnitud de incremento tiene un impacto sobre el filtrado glomerular tremendo. ¿Estamos? Entonces, cuidado, que los valores de creatinina no me sirven en sí. Lo que me sirve es cuánto incrementó ese creatinina, la magnitud del incremento. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de entender los criterios propuestos por estas CADIO, que son guías de práctica clínica, de injuria renal aguda. Entonces, los criterios diagnósticos son o incremento en la creatinina mayor o igual a 0,3 miligramos de cilitro en 48 horas, esto es injuria renal, o un incremento de la creatinina mayor o igual al 50% con respecto a su valor basal en un plazo de 7 días, o una disminución del volumen urinario menor a 0,5 mililitros kilo hora en 6 horas, lo que se conoce como oliguria, o menos de 400 a 500 mililitros en 24 horas, se conoce como oliguria. Cualquiera de estos criterios, estamos ante un paciente con injuria renal aguda. Así como existe en la enfermedad renal crónica estadios de enfermedad renal crónica, 1, 2, 3, 4, 5, acá también tenemos estadios que en realidad se llaman criterios de riesgo. Riesgo, injuria, falla, pérdida y finalmente el estadio final. Que lo que simplemente quieren reflejar que no es lo mismo un aumento de creatinina de 1.5 veces a 2 veces,
a 3 veces de su valor normal, porque la caída del filtrado glomerular evidentemente no es la misma. Y estos pacientes, a medida que tienen mayor aumento en la creatinina, evidentemente tienen mayor tasa de mortalidad. Entonces, la estadificación de la injuria renal aguda es simplemente para saber el pronóstico de ese paciente es bueno o malo, ¿sí? Entonces, para eso es la estadificación de la injuria renal aguda. Pero sí quiero aclararles que la creatinina, y volver a insistir en este concepto, es un marcador tardío de daño renal. ¿Sí? O sea, cuando ya la creatinina se eleva es porque el filtrado glomerular ya cayó bastante. ¿Sí? Fíjense que de 1 pasa a 2 miligramos de cilitro, ya el filtrado bajó 50%. Entonces, no nos sirve la creatinina, ni los incrementos de la creatinina para evaluar injuria renal aguda. Estamos llegando tarde, ya el filtrado glomerular está caído. ¿Sí? Entonces, hoy se están desarrollando biomarcadores como el N-gal, la citatina, la interleuquina 18, el KIM-1, que nos van a permitir detectar estos pacientitos que ya tienen daño en el epitelio tubular, en el epitelio renal, y que si yo trato acá, evito que lleguen a aumentos de creatinina o a caídas de la tasa de filtrado, y posiblemente evite que estos pacientes se mueran o que requieran terapia de reemplazo renal. ¿Sí? Todavía estos biomarcadores no están en la práctica clínica, pero estamos tratando de buscar este tipo de biomarcadores. ¿Mm? ¿Cómo se clasifica la injuria renal aguda? El criterio que van a ver que hace más de 50 años que está el mismo criterio es el criterio fisiopatológico. Es decir, tenemos 3 tipos de injuria renal aguda. Está la prerrenal, es decir, todo lo que está la prerrenal, la renal y la posrenal. ¿Sí? Entonces, ¿qué provoca una injuria renal prerrenal? El flujo sanguíneo renal. Todo lo que provoque descenso del flujo sanguíneo renal. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar una injuria prerrenal, que es la forma más frecuente de injuria renal en la comunidad. Sé que me puede provocar un descenso del flujo sanguíneo renal, que entre menos sangre al riñón. Y bueno, que haya una depresión de volumen intravascular real, como una hemorragia digestiva, como vómito, que tenga una sonda nasogástrica, que tenga una colostomía, pérdidas renales por diuréticos o osmóticas, las pérdidas insensibles, pacientes persistentemente febriles, que están intubados por taquipnea, o los quemados que pierden a través de la piel, o aquellos que tienen tercer espacio, como pacientes iliados, pancreatitis, desnutridos, entonces no tienen presión oncótica, entonces todo queda en intersticio y no hay nada en el espacio intravascular. Otra causa de disminución del flujo sanguíneo ocurre, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, que están totalmente hipervolémicos, pero como no tienen fracción de eyección, no tienen gasto cardíaco, no llega flujo al riñón, o sea, tienen hipovolemia efectiva. Sí, eso ocurre en los shock angénicos, taponamiento cardíaco, en TEPA. O pacientes que, evidentemente, presenten una vasodilatación periférica, hipotensión, producto de la permeabilidad vascular, etcétera, como ocurre en los pacientes chocados sépticos o los pacientes con anafilaxia, que dan una gran vasodilatación periférica, ¿sí? Inclusive conduce el paro respiratorio y cardíaco, o los síndromes hepatorenales, donde hay vasodilatación periférica, entonces hay hipovolemia efectiva, entonces no llega flujo. O cualquier mecanismo que altere la autorregulación renal también puede afectar el flujo sanguíneo renal. Y en esto me quiero detener porque el riñón es tan inteligente que cuando hay hipoperfusión, lo primero que hace es vasodilatar la arteriola aferente, se la dilata, secreta prostaglandinas para que la aferente reciba más sangre y no me caiga la presión hidrostática intraglomerular para que no me caiga la filtración. Y también lo que hace el riñón cuando baja el flujo sanguíneo y está hipotenso, etcétera, el paciente, lo que hace es vasocontraer la eferente, aumenta la resistencia, eso lo hace por secreción de renina, y la renina eh, eh, hace activar la angiotensina para que actúe la arteriola eferente y la vasocontrae para mantener la presión hidrostática. Pero si el paciente toma AINES, no me bloquea la secreción de prostaglandinas, me afecta la vasodilatación arteriolar aferente refleja. Si toma IECA, que me inhibe la enzima conversora, o sea, es un inhibidor de la enzima conversora de angiotensina, no se va a formar la angiotensina y no va a poder generar su efecto de vasoconstricción en la arteriola eferente. Entonces, todos estos medicamentos, los AINES, la ciclosporina, que también actúa en la prerrenal, en la aferente, todos afectan el mecanismo de autorregulación, por lo tanto pueden afectar el flujo sanguíneo renal. ¿Sí? Entonces, esta es la injuria prerrenal. Tenemos la injuria también de origen renal o parenquimatosa, ¿sí? Esta es la segunda causa más frecuente de injuria renal en la comunidad después de la prerrenal.
A su vez, las injurias que ocurren en el parénquima renal se van a clasificar de acuerdo a cuál es la estructura del riñón afectada. ¿Sí? Entonces están los túbulos, y se llama necrosis tubular aguda. Está el intersticio, que se llama nefritis tubulointersticial. Cuando están afectados los glomérulos, que son las llamadas glomerulonefritis, o cuando está afectada la vasculatura renal, desde la microvasculatura hasta la arteria renal. ¿Estamos? Sin embargo, tenemos que pensar por qué es tan frecuente la lesión tubular, a diferencia del intersticio, del glomérulo y la vasculatura. Y esto es fundamentalmente porque, si ustedes recuerdan la clase anterior, yo les dije que la filtración es un proceso que no gasta mucha energía porque como las redes de capilares glomerulares tienen una alta presión hidrostática, simplemente filtran. Sin embargo, la reabsorción que se lleva a cabo por los capilares peritubulares que tienen baja presión hidrostática para favorecer el ingreso de los componentes de la luz tubular hacia el capilar peritubular, evidentemente los mecanismos de reabsorción necesitan de mucha mitocondria y de mucha ATP. Entonces, evidentemente, si hay isquemia, y si hay hipoperfusión, o si hay sepsis, donde hay una gran inflamación, etc., todo lo primero que se va a afectar va a ser la zona tubular y la zona donde más reabsorción hay, que es el túbulo proximal. Entonces, todo esto se entiende por qué la principal causa de injuria parenquimatosa es la necrosis tubular aguda. ¿Quedó claro? Sin embargo, la necrosis tubular aguda, ¿sí?, tiene una definición muy clara. En la necrosis tubular aguda, un diagnóstico anatomopatológico me está diciendo que que en la necrosis tubular aguda hay daño de la célula tubular. ¿Sí? Entonces, en la necrosis tubular aguda hay fases, hay una fase de iniciación, otra de, digamos, ampliación o extensión, mantenimiento y finalmente la reparación. Pero estas fases que nosotros identificamos en la necrosis tubular aguda son coincidentes con los daños histológicos que sufre la célula tubular. Por lo tanto, la necrosis tubular aguda no se va a resolver de un día para el otro, va a demorar días a semanas para resolverse. Por lo tanto, esa es la diferenciación entre una necrosis tubular aguda y una injuria prerrenal. La injuria prerrenal, en 48 horas, 24 horas, el paciente tiene resuelta la situación. Yo le pongo fluido, le corrijo la bulimia y la creatinina vuelve a su valor normal. ¿Está? Ahí nomás recupera su función. En cambio, la necrosis tubular aguda, el componente prerrenal, como no lo resolvía a tiempo, ya inició el daño histológico, hay daño tubular, se va a mantener en el tiempo a pesar de que yo corrija, digamos, la bulimia del paciente. ¿Está? Entonces, la prerrenal se recupera muy rápidamente con fluidos, la NTA, a pesar que le pongo fluido, no se va a recuperar. Entonces, por eso quería mostrarles, porque existen fases histológicas por lo que la célula tubular sufre hasta que se logra recuperar. Ahora, las necrosis tubulares agudas no solo son isquémicas, si bien es la forma más frecuente de NTA, la isquémica, ¿sí?, por un componente renal sostenido severo que no se corrige a tiempo. Hay NTAs tóxicas también, ¿sí?, que son menos frecuentes que las isquémicas, pero existe la NTA tóxica, y en esto debemos hablar de los antibióticos, fundamentalmente los aminoglucósidos, que como no van ligados a las proteínas, se filtran libremente y se excretan por el riñón. Son uno de los más nefrotóxicos, ¿sí? Prácticamente un 10 o un 20% de los pacientes que consumen aminoglucósidos, me refiero a gentamicina, tobramicina, amicacina, son los que desarrollan, digamos, NTI tóxicas. Suelen ser NTI con diuresis conservada y que se resuelven, y suelen aparecer a los 7 y 10 días de empezado el antibiótico. Pero bueno, dentro de los aminoglucósidos, el menos nefrotóxico es la amicacina, si tienen que elegir. Otros antibióticos muy nefrotóxicos, la banco, la pentamidina, y dentro de los tóxicos, acá lo resalté un poquito, los contrastes iodados que utilizamos en endovenosos para los estudios tomográficos, ¿sí? Entonces, cuidado con el contraste, porque provoca necrosis tubular aguda. Contraste provoca necrosis tubular aguda tóxica. Entonces, todo paciente que tenga factores de riesgo en la guardia para hacer daño por contraste, si yo veo que viene por dolor abdominal, pero está totalmente deshidratado, primero corrijo la bulimia, después le pongo el contraste, lo llevo a tomografía, y cuando vuelve del contraste de la tomografía, le vuelvo a poner más líquido para diluir el contraste. ¿Está claro? Entonces, por favor, una causa muy frecuente de NTA es la utilización de los contrastes iodados. Otra causa de NTA
puede ser por pigmentos, como ocurre en los pacientes que han sufrido rabdomiólisis, por ejemplo, por la mioglobina en sí, que es tóxica directa sobre el célula tubular, o muchas veces la misma hemoglobina, en las situaciones de anemia hemolítica o de hemólisis intravascular, también podemos ver que la hemoglobina tiene toxicidad directa sobre lo que son los túbulos. Ahora, esas son las necrosis tubulares agudas, isquémicas, tóxicas. Ahora, otra estructura que puede estar afectada dentro de lo que es el riñón es el intersticio, la nefritis túbulo-intersticial, que dijimos que son en frecuencia, ustedes se acuerdan, el 85% son necrosis tubulares agudas, un 10% corresponde a las intersticiales. Sin embargo, de las nefritis tubulares-intersticiales, el 70% son de origen farmacológico. O sea, generalmente acá están involucrados los antibióticos, como en primer lugar, y o algunos que siempre usamos, como son, por ejemplo, los antiinflamatorios o los inhibidores de bomba de protones, la metrazona. Después están hay NTI infecciosas, los inmunes, sí hay, pero generalmente la mayoría son otra estructura que puede provocar injuria renal perictatosa son cuando la afección es glomerular, que llamamos glomerulonefritis. Hay toda una clase de glomerulonefritis que también se las voy a dar yo. Y después también hay otra causa de injuria renal o parenquimatosa cuando hay afectación de la vasculatura, desde lo microangiopático hasta la arteria. ¿Sí? Pero recuerden que para que realmente haya injuria renal aguda, en los vasos grandes tienen que estar afectadas las dos arterias renales por igual, si el paciente tiene dos riñones funcionantes, o la arteria renal de un único riñón funcionante. Entonces, hablamos de las injurias renales agudas, pueden ser prerrenales o renales. ¿Sí? Después ya ustedes saben cómo se clasifican las renales o preinflamatorias. Pero también pueden ser postrenales, que son las menos frecuentes, se dan en un 5% de los casos. ¿Sí? Las causas por las cuales puede estar obstruida la vía urinaria en realidad dependen mucho de la edad del paciente. No le mismo un infante que normalmente son anomalías congénitas, que la edad adulta vamos a ser que lo más probable que esté obstruyendo la vía urinaria sea un cálculo, que los pacientes mayores, donde lo más probable es que sea una hiperplasia benigna de próstata, que es algo frecuente en el envejecimiento. Pero también aparecen las neoplasias en los mayores adultos. O sea que, ¿en qué grupo de población voy a tener más injuria postrenal? Obviamente los pacientes mayores, por el tema de la hiperplasia de próstata benigna y por la aparición de las neoplasias. A su vez, la obstrucción se puede clasificar a qué nivel de la obstrucción se da. Si es intraluminal, intratubular, o sea, porque fíjense que hay antibióticos que cristalizan dentro del túbulo, como el aciclovir, o el ácido úrico, los síndromes de lisis tumoral por brote de cáncer, se precipitan y provocan daño tubular, obstrucción tubular. Puede ser algo que afecte intraluminalmente, pero el tracto urinario, como por ejemplo un coágulo, después de la cirugía a veces dejan coágulo en la vía urinaria y eso puede obstruir la vía urinaria, no solo son los cálculos. O intramurales, como por ejemplo un adenoma de próstata que está comprimiendo la vejiga, entonces, por ejemplo. ¿Sí? Y extraluminal significa que viene de afuera, pero que puede obstruir la vía urinaria, como la fibrosis retroperitoneal que se come los uretres, o neoplasias de la vía urinaria que comprime los uretres. ¿Sí? El tema con las postrenales es que es muy fácil hacer el diagnóstico, simplemente con un método imaginológico, la ecografía en primera instancia y en segunda la tomografía, rápidamente nosotros podemos saber si hay un componente obstructivo o hay dilatación de la vía urinaria. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para estudiar un paciente que consulta por injuria renal aguda? Primero, una buena historia clínica, eso es obvio, ¿no? O sea, el antecedente que tuvo diarrea, si tuvo vómitos, el antecedente si estaba tomando diuréticos, si estaba tomando otros fármacos antiinflamatorios, el examen físico, si yo veo que el paciente está con hipotensión prostática, taquicárdico, bueno, está todo seco, bueno, evidentemente me está hablando de que hay un componente prerrenal o hay hipovolemia en el paciente, ¿sí? Entonces, esto lo doy por sentado, que es como el paso número 1. El paso número 2, yo les recomiendo hacer un estudio imaginológico, rápidamente una ecografía renal, porque de esa manera nosotros descartamos la parte obstructiva. Entonces, rápidamente ya de los 3 tipos de injuria renal, si la ecografía me dice que es normal, listo, yo ya sé que no es una injuria renal obstructiva, ¿está? Y además de que la ecografía me da otros parámetros, como es la morfología del riñón, como les dije, el tamaño de la corteza, ver si hay signos de enfermedad renal crónica sobre esta injuria renal aguda que está teniendo el paciente. No es lo mismo un crónico con una injuria renal aguda sobreimpuesta que una injuria renal aguda sobre un riñón sano. ¿Estamos? Bien. Entonces, yo empezaría por una ecografía.
Entonces, una vez descartada la ira obstructiva, me quedaría diferenciar si la ira que tengo al frente del paciente es de origen prerrenal o renal o parenquimatoso. Una forma muy fácil es el criterio clínico. Simplemente le hacemos un flash de solución fisiológica, le ponemos solución fisiológica al paciente, o sea, cristaloides, porque normalmente la prerrenal es por hipoperfusión, por lo tanto le doy sodio para que suba la volemia, ¿sí? Y si la creatinina, este caso en 24 48 horas mejora, listo, yo me quedé con que fue una injuria prerrenal. Y si no responde al flash de solución fisiológica, significa que ya tenemos una necrosis tubular, ya se inició el daño tubular histológico que tenía esas etapas que les mostré de iniciación, extensión, mantenimiento hasta la reparación. Me va a tomar días, a semanas. ¿Sí? Entonces, fíjese el criterio clínico que utiliza. Pero existen criterios bioquímicos para respaldar, ¿sí?, este criterio clínico. ¿Cuáles son esos criterios bioquímicos? Para eso, digamos, utilizamos, por ejemplo, el sodio urinario. ¿Sí? Fíjense que si yo tuviera una injuria prerrenal, pero con un túbulo funcionante, ¿sí?, evidentemente si el paciente está seco, lo primero que va a tratar de hacer el riñón es reabsorber el sodio, ¿está? Todo el sodio posible. ¿Sí? En cambio, si el túbulo no anda, lo va a dejar pasar. Entonces, que yo tengo un sodio urinario menos de 10, pueden encontrar en alguna literatura, o menos de 12, me está diciendo que el riñón está reabsorbiendo el sodio. Por lo tanto, el paciente está hipovolémico, es prerrenal. En cambio, si tengo un paciente donde el sodio urinario es más de 20, o sea, el riñón no está reabsorbiendo el sodio. ¿Por qué? Porque hay un daño tubular. Entonces, acá tenemos una NTA. Otra cosa que es muy útil es la osmolaridad en orina. Si el riñón concentra la orina, porque está con hipoperfusión, es lo que tiene que hacer. Si está hipoperfundido, va a concentrar la orina, ¿sí? Para tratar de retener todo, para tratar de mantener la volemia. Entonces me está diciendo que no hay daño tubular. Y si concentra la orina, no hay daño tubular. Por lo tanto, la injuria es prerrenal. Si por el contrario la orina está muy diluida, significa que el túbulo no está concentrando la orina. Hay daño tubular, o sea, hay NTA. Muchas veces la osmolaridad en orina no está disponible, ¿sí?, en las clínicas, pero sirve a veces ver la densidad urinaria. Si tengo una densidad urinaria menos de 1010, está muy diluida la orina, o sea, por lo tanto no concentra, es parenquimatosa. Por el contrario, si la densidad urinaria es por encima de 1020, está concentrada la orina, por lo tanto el túbulo es funcionante, por lo tanto la injuria es prerrenal. Otra cosa que usamos, que tiene alta sensibilidad y especificidad, es la fracción excretada de sodio. La fracción excretada de sodio se calcula con el sodio urinario y la creatinina urinaria, con el sodio plasmático y la creatinina plasmática. Y acá está la fórmula. Sodio urinario por la creatinina plasmática sobre el sodio plasmático por la creatinina urinaria por 100. Cuando este FENA me da menos del 1%, me está hablando de un componente prerrenal. Y cuando me da más de 1%, supuestamente es parenquimatosis. Yo acá les corrijo, más del 2% en realidad sí o sí es parenquimatosis, ¿sí? Pero el FENA más, sobre todo sirve para cuando es menos de 1. Cuando es menos de 1, ustedes saben que es prerrenal. El problema con el FENA, que muchas veces hay ciertas situaciones, como si el paciente tiene insuficiencia, por ejemplo, el paciente que está usando diuréticos. Evidentemente, el diurético lo que hace es inhibir la reabsorción del sodio, entonces me va a afectar el FENA. Si el paciente usa diuréticos, tiene insuficiencia renal crónica, normalmente el FENA siempre me da mayor a 2, como si fuera un NTA, pero esto es incorrecto. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar, que tampoco puedo usar el FENA en situaciones donde hay rhabdomiólisis o mucha hemoglobinuria, o me he usado contrastes yodados, porque el FENA siempre va a dar menor a 1, aunque tenga una NTA. ¿Sí? Entonces, en estas situaciones, yo recomiendo usar la fracción excretada de urea, que se calcula exactamente igual que la fracción excretada, digamos, de sodio, y si me da menos del 35% es prerrenal, y si es más del 50% es NTA. Por lo tanto, lo que les quiero decir es que no se acostumbren a usar solo el FENA, sino usar todo, el sodio urinario, la poliuria en orina, el FENA, la fracción excretada de urea, si todo, combinar estos factores bioquímicos para realmente llegar al diagnóstico, no solo uno. ¿Sí? Y finalmente lo que sirve mucho son el sedimento de orina, porque cuando tenemos cilindros hialinos es a favor de algo prerrenal, y cuando tenemos los cilindros granulosos, pigmentados por células, etc., es típico de las NTA. Y se los voy a mostrar. Fíjense lo que son los cilindros hialinos, son como los llamados Casper, fíjense, son como fantasmas.
hialinos los vemos, normalmente no se ven en una orina normal, se ven solamente las orinas que están muy concentradas, y porque el túbulo normalmente secreta una proteína que se llama de Tamm-Horstmann, normalmente no se precipita, la orina se precipita y forma estos cilindros, ¿sí? Que se llaman cilindros Tamm-Horstmann, que se dan en orinas concentradas. Entonces esto es a favor de que evidentemente es una injuria prerrenal. Ahora, si hay NTA, sobre este esqueleto de Tamm-Horstmann se van depositando células epiteliales tubulares metaceladas, proteínas y otros elementos y forman los llamados, digamos, cilindros granulosos, pigmentados, celulares, con restos celulares, que esto es típico de que el paciente está con la necrosis tubular aguda. Y acá les puse un cilindro, por ejemplo, hemático, que es típico de una glomerulonefritis. Por lo tanto, mirar el sedimento urinario sirve para, de alguna manera, diferenciar lo prerrenal de lo renal. Entonces, fíjense que les sigo diciendo que para hablar de NTA sigue siendo un diagnóstico de exclusión. O sea, excluir la vía obstructiva, excluir el componente prerrenal, entonces de esa manera yo me quedo con que estoy ante una necrosis, ante un fallo renal parenquimatoso. El problema ahora es cómo diferenciar una necrosis tubular aguda de los otros tipos de injurias, la ETI, la glomerulonefritis y el componente vascular. Yo siempre les dije, la necrosis tubular aguda es un diagnóstico de exclusión, por lo tanto, tengo que descartar una nefritis tubular intersticial. ¿Y cómo la descarto? No es tan fácil, porque una nefritis tubular intersticial solo en un 10% tiene una manifestación clínica característica que es la eosinofilia en sangre, la fiebre y el rash que aparece a los 4, 5, 6 días de haber empezado con algún antibiótico. ¿Está? Entonces, la interrogatoria es importante, la clínica es importante, pero en los hallazgos de laboratorio lo que más sirve es la eosinofilia en sangre, la eosinofiluria y la leucocituria. Ese paciente tiene leucocituria hasta cilindros leucocitarios, ¿sí? Pero sin embargo la orina está estéril, no hay urocultivo positivo, no hay recuento de bacterias. Eso es típico de un NTI. ¿Sí? El tratamiento obviamente es sacar el agente, sacar el antibiótico y el paciente va a mejorar, y muchas veces ponemos hasta un poquito de corticoides para que desinflame más rápido. ¿Sí? Entonces, obviamente que el diagnóstico lo confirmamos con una biopsia, pero bueno, la mayoría de las veces sacando el agente mejora el paciente y poniendo un poquito de corticoide, apuramos aún más como mecanismo para desinflamar un poco el riñón. Entonces, si yo descarté NTI, no me quedan muchas causas. Me quedan la glomerulonefritis, lo vascular o la NTA. La glomerulonefritis, para ver que es muy fácil hacer el diagnóstico, por ejemplo, la presencia de un solo cilindro hemático ya es igual a la glomerulonefritis, pero hay una clase para esto, así que no me voy a detener en esto. Y las formas vasculares son también muy fáciles de hacer el diagnóstico porque simplemente con estudios de imágenes, como son el ecodoppler, la TAC con contraste o una cámara gamma, nosotros podemos ver qué problema de perfusión hay en el riñón. Por lo tanto, digamos, vuelvo a decir, para llegar a este diagnóstico de necrosis tubular aguda, es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que ir excluyendo las otras. ¿Sí? Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles creen que son las causas de injuria renal aguda en el ámbito hospitalario? Se lo puse así clarito para que no las vean, pero en realidad, fíjense, ¿cuál creen ustedes que es la principal injuria renal aguda en el ámbito hospitalario? Yo les dije que la comunidad era un prerrenal. Bueno, en el ámbito hospitalario va a ser la necrosis tubular aguda, con un 45% como la principal causa de injuria renal aguda. Después le sigue las prerrenales, después la RC, después la obstrucción renal, las glomerulonefritis, las NTI y la terantoria. Pero fíjense cómo la prevalencia del tipo de injuria renal es distinta en la comunidad que en el ámbito hospitalario. ¿Cuál es el tratamiento de la injuria renal? Siempre en la primera escala la causa que provoca la injuria. Si es el antibiótico, retirarlo. Si está el paciente deshidratado, reanimarlo con fluidos. Suspender toda medicación que afecte la autorregulación renal, los IECA, los AINES, ¿estamos? Resucitarlo hídricamente al paciente. Si perdió sangre, transfundirlo. Si está séptico, poner antibióticos para evitar mantener ese estado de vasodilatación o de permeabilidad vascular. Usar vasopresores de pacientes hipotensos para lograr una buena PAM de 70-80, usar corticoides si hace falta desinflamar porque hay componente intersticial. Entonces, pero lo primero es sacar la causa y sacar todo lo que puede afectar los mecanismos de autorregulación. Y después corregir, con Volem, con antibióticos, con sangre, etc.
Evidentemente, si no corregía a tiempo, el paciente va a ingresar ya a un estadio de fallo renal o de insuficiencia renal, con requerimiento de terapia de reemplazo renal, y estos son los motivos por los cuales el paciente debe ingresar a diálisis. Que esté en anuria, paciente que esté con una hipercalemia grave, con trastornos electrocardiográficos, es una emergencia, directamente tengo que poner el catéter y el paciente. Pacientes con acidosis metabólica extrema, también es criterio de intubación y primero de intubación y segundo de realización de hemodiálisis. Pacientes que estén muy sobrecargados, que no respondan a los diuréticos, evidentemente que están en diabetes. Primero lo intuban, ¿no? Y después va a hemodiálisis. Pacientes con un síndrome urémico severo, con clínica urémica, con encefalopatía urémica, pericarditis urémica, neuropatía urémica. ¿Sí? Es decir, que estos son los criterios por los cuales el paciente debería comenzar terapia de reemplazo renal. Pero bueno, la idea es no llegar ahí, ¿no? Bien. Esta fue la clase entonces de injuria renal aguda. Creo que la próxima que tienen es nefrótico nefrítico con el doctor Gottini, y después van a ver conmigo lo que son las glomerulonefritis. Entonces nos vemos en la próxima clase. ¿Mm?